Un psiquiatra noruego tiene la tesis de que el nivel correcto de alcohol en la sangre es de 0.05%. 4 profesores de una escuela en Dinamarca se toman esta tesis muy en serio y le dedican un tiempo de estudio para ver qué pasaría si estuvieran consumiendo alcohol todo el día. Para los que no hayan visto esta película, definitivamente va a haber spoilers, pero es una película sumamente recomendable. Su idioma original, la película se llama Druk, pero la van a encontrar en inglés como Another Round o Una Ronda Más en español. Y esta película específicamente nos presenta una serie de tesis que me parecen muy interesantes, ya que poco a poco estos personajes lo que van haciendo a través de su proceso de investigación es ver qué pasa con sus vidas mientras ellos van aumentando la cantidad de alcohol que tienen en la sangre. Pero el personaje principal de la historia, que en este caso es Martin, está pasando por un cuadro que se podría entender de la psicología como un cuadro depresivo. Él está ausente, siente un sentimiento de alienación, es un profesor de historia que está desmotivado, sus alumnos incluso se dan cuenta que él como profesor pues no rinde, no explica bien. Este efecto de la depresión también se siente en su familia, en el vínculo tan sutil, ligero e inapegado que tiene con sus propios hijos, la manera en cómo murió la pasión y el libido entre él y su esposa, que raramente se hablan y se encuentran muy poco. Entonces, por lo mismo, este personaje acepta participar de este experimento. Y la noción o la idea, la tesis, es que consumir esa cantidad de alcohol de 0.05% de alcohol en la sangre les iba a producir pues una mayor creatividad y una manera mejor de llevarse con el mundo. Avanzando un poco con la película, este primer experimento de 2 copas por día les funciona muy bien. Y de hecho los 4 personajes empiezan a ver repercusiones muy positivas en la manera en cómo interactúan con el mundo. Nuestro personaje principal, el profesor de historia, de plano se vuelve más creativo, siente más libertad, empieza a bromear con sus estudiantes y hace que la historia suene interesante. Incluso él mismo habla del alcohol como una herramienta prominente en muchas grandes figuras históricas. Dado el éxito de esta primera etapa de la película, del 0.05% de alcohol en la sangre, deciden aumentarlo. Y dicen, ¿qué pasaría si consumimos un poco más de alcohol? Y aumentan la dosis. Obviamente al aumentar la dosis pasan 2 cosas. Claro, están más desinhibidos, menos apegados a las reglas sociales, son más aventureros, pero pues también con eso empiezan las connotaciones negativas. Empiezan a ser negligentes, socialmente se empieza a notar que ellos están como disfuncionales, empiezan a tener algunos problemas familiares. Entonces, dada que las repercusiones negativas y positivas parecerían medio que funcionar, en la última etapa de la película deciden subir aún más la cantidad de alcohol. Y ahí sí, pues las cosas acaban, pues como toda borrachera donde se pasan las copas. Acaban pasando vergüenzas, acaban golpeados, inconscientes en la calle, ponen en riesgo su trabajo. El personaje principal se acaba divorciando de su mujer. Y aquí pues surgen como los resultados realmente negativos de esta historia, del exceso del uso de alcohol. A fin de cuentas, me parece que una de las tesis principales que esta película plantea es el uso bastante normalizado, equivocadamente, que nosotros le damos al alcohol como un tipo de método pseudoterapéutico en la época contemporánea. Desde que te sientes mal, vete a tomar una copa con tus amigos. Estás demasiado tenso, tal vez te falte un drink. De que eres demasiado antisocial, sal a tomar con gente. Y esta película lo que hace de una manera muy ácida, pero muy acertada, es realmente poner en tela de juicio qué pasa cuando nosotros tomamos el alcohol como un sustituto a un tipo de terapia. Es un método pseudoterapéutico. Aquí lo vamos viendo poco a poco y tal cual como es cuando tú sales a tomar, parece ser que te tomas un par de copas y te sientes mejor, más creativo, más relajado, se te bajan las defensas y parece que todo va muy bien, pero a medida que continúas consumiendo alcohol y se te van pasando las copas, los efectos positivos pueden ser incluso buenos, pero empiezan a surgir también los efectos negativos. Y si sigues tomando, a la larga, los efectos positivos quedan prácticamente desaparecidos y solo quedan repercusiones negativas. Y además esto también se nota en la propia metanarrativa de la película. Al principio la película tiene unos encuadres muy fijos, muy estáticos, muy bien encuadrados, centrados como lo tiene un punto de vista de una persona normal, pero a medida que va pasando la película y los personajes principales se van poniendo borrachos, el encuadre tiembla, son tomas picadas al contrario o caídas desde arriba, fuera de foco. Entonces la película es muy exitosa en tener esa estructura narrativa de que a medida que va subiendo el nivel de alcohol, vemos las repercusiones positivas y después caer, y las repercusiones negativas empezar despacio y después despegar. Y además también vemos cómo los mismos personajes tienen una visión distorsionada de sí mismos y nosotros como terceras personas, como telespectadores, vemos cómo ellos pasan por esas situaciones vergonzosas. Para Kierkegaard, el concepto de ansiedad tiene que ver con cómo nosotros lidiamos con el fracaso. O sea, no el fracaso en un sentido potencial de tengo que tomar una decisión y esta decisión puede ser que termine en un fracaso, sino cómo lidiamos con el fracaso como una parte constituyente del ser humano. Con el fracaso que en alguna medida u otra todos somos, porque todos hemos fallado en algo. Y este me parece uno de los mensajes más bonitos y más importantes de la película. Søren Kierkegaard también nos decía que a medida que nosotros somos capaces de lidiar con nuestro propio fracaso, pasado, presente y futuro, también somos más empáticos
empáticos, para ver a los demás también como personas imperfectas, llenas de fracasos pasados, presentes y futuros. Y es en ese momento donde los diferentes personajes de la película empiezan de alguna manera como a encontrarse con su fracaso y tener paz con su fracaso sin que sea una característica alienante, enajenante, individual y aislante. Lo raro es que a partir que ellos empiezan a entender sus propios fracasos como una parte constituyente de cada uno de ellos, sus relaciones también empiezan a mejorar de alguna manera. Y ya no necesariamente por el consumo de alcohol. Al final realmente se dan cuenta que es algo muy peligroso y lo dejan por completo. Y solo en ese momento en donde ellos hablan sobre el concepto de ansiedad de Kierkegaard y se reconocen a sí mismos como criaturas falladas, son capaces de superar la ansiedad y aceptarse los unos a los otros y perdonarse un poco más. Dos de mis filósofos favoritos, Deleuze y Guattari, hablaron mucho sobre el tema de las drogas. Y específicamente una vez le preguntaron a Guattari qué opinaba él sobre las drogas. Y él dijo, ¿cuáles drogas? ¿Las legales? ¿Las ilegales? ¿Las físicas o las ideológicas? Y ven qué interesante manera de responder. ¿Por qué? Porque pues, sabemos que por más que esté regulado, el alcohol funciona como un tipo de droga. El azúcar también es un tipo de droga. El tabaco definitivamente también es adictivo. Y después existen todas las drogas ilegales también. Y después dice las materiales o las ideológicas, como la religión, el sentimiento de éxtasis que puede provocar un ritual o ir a un concierto de música y estar rodeado de gente saltando y cantando la misma canción, tiene un efecto en el cuerpo que es muy similar al efecto que se siente con el consumo o el abuso de algunas drogas. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manera en cómo nosotros normalizamos o moralizamos el consumo de algunas de estas sustancias, porque algunas de ellas nos son mucho más cercanas y están mucho más normalizadas que otras. El café, por ejemplo, definitivamente es un tipo de droga, pero lo tenemos completamente normalizado. Y claro que tiene repercusiones en el cuerpo, y claro que tiene repercusiones sociales, y por supuesto que tiene repercusiones psíquicas, solo que la manera como nos ha tocado vivir en este momento contemporáneo parece que está bien e incluso es deseable que antes de ir a tu trabajo, para que tengas mucha energía para generarle plusvalor a tu empleador, que te gastes tu dinero en cafeína y entres súper activado y así cobrando la cuenta a tu sistema nervioso. Una de las cosas que fue mi favorito de esta película fue de alguna forma su desenlace, porque el desenlace no es un moralismo tonto de decir, no, hay que tener cuidado porque el alcohol ha cobrado tantas vidas y es sumamente peligroso, lo cual por supuesto que sí lo es y es un mensaje responsable, sino que incluso en la última escena de la película, Martin, el personaje principal, se toma un par de cervezas con sus alumnos que se acaban de graduar y están todos felices bailando y cantan, y él hace un baile de jazz contemporáneo, que es lo que había estudiado, pero le da vergüenza bailar, ahora ya con menos vergüenza, pero sí tomándose un par de copas. No lo moralizan por completo y simplemente lo desechan como algo negativo. Y creo que esta es parte del aprendizaje importante. Qué bonito que podamos nosotros entender que somos todos figuras falladas, figuras quebradas, figuras con problemas, figuras incompletas. Al contrario de participar de este juego completamente absurdo e irreal de la sociedad contemporánea de exigir un tipo de perfección a todo el mundo. Y el problema que implica exigir esa perfección a todo el mundo. Todo el dolor que produce, el sufrimiento, la ansiedad, el estrés, la depresión, la falta de deseo de vida. Es justo cuando nosotros somos capaces de entendernos los unos a los otros como figuras incompletas que también podemos entender que es justamente esa incompletud la que produce el deseo de lo nuevo. Uno que se reconoce como fallado, uno que se reconoce como incompleto, es el que puede desear más cosas. Es el que puede perseverar a ser mejor papá, a ser mejor esposo, a ser mejor profesor, a ser mejor persona. Pero para desear más, primero hay que reconocer que a todo el mundo nos falta algo.